En el silencio profundo del desierto de Gobi, donde el viento esculpe dunas que parecen olas congeladas en el tiempo, existe un lugar que los nómadas llaman el Valle de los Huesos Prohibidos. Allí, bajo la arena milenaria, bajo capas de historia olvidada y memoria enterrada, yacen secretos que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Cuando la tormenta de arena se calma y la luna llena baña el paisaje con su luz plateada, los ancianos cuentan que se pueden escuchar voces que resuenan desde un tiempo anterior al tiempo, desde una época en que la tierra era joven y los gigantes caminaban entre nosotros. ¿Gigantes? La palabra misma parece arrancada de las páginas de un cuento de hadas, de las fábulas que contamos a los niños antes de dormir. Pero, ¿y si te dijera que prácticamente todas las civilizaciones antiguas de nuestro planeta, desde las más remotas hasta las más avanzadas, comparten una memoria colectiva inquietante, una memoria de seres colosales que una vez dominaron la Tierra, seres cuya estatura desafiaba las leyes de la anatomía moderna, seres que construyeron monumentos que incluso hoy, con toda nuestra tecnología, apenas podríamos replicar? Detente por un momento, cierra los ojos. Imagina que estás de pie frente a las murallas de Sacsayhuamán en Perú, bloques de piedra de más de 100 toneladas, cortados con una precisión que avergonzaría a nuestros ingenieros modernos, encajados sin 1 milímetro de separación, tan perfectamente unidos que no puedes deslizar ni siquiera una hoja de papel entre ellos. Ahora pregúntate, ¿quién construyó esto? ¿Qué manos pudieron mover piedras del peso de una ballena azul? ¿Qué fuerza pudo elevarlas a alturas imposibles? Los arqueólogos convencionales nos dirán: cuerdas, rampas, trabajo esclavo, ingeniería primitiva pero efectiva. Pero cuando miras estas estructuras a los ojos, porque sí, tienen ojos, tienen alma, algo en tu interior susurra una verdad diferente. Algo antiguo dentro de ti reconoce el toque de algo extraordinario. Esta noche, en este preciso momento, te invito a un viaje. No es un viaje ordinario a través del espacio, sino una expedición a través del tiempo mismo. Vamos a descender juntos a las profundidades de la memoria humana, a explorar los estratos de la historia, donde la ciencia se encuentra con el mito, donde la arqueología choca con la leyenda, donde lo imposible se vuelve inevitable. Vamos a explorar una pregunta que ha obsesionado a la humanidad durante milenios. ¿Existieron realmente los gigantes? ¿Y si existieron, caminaron junto a nuestros ancestros? ¿Compartieron el mismo sol, la misma tierra, el mismo destino? ¿Fueron dioses descendidos del cielo? ¿Fueron una rama perdida de la evolución humana? ¿O fueron algo completamente diferente, algo que nuestra ciencia moderna aún no puede comprender? La evidencia está dispersa por todo el planeta como piezas de un rompecabezas cósmico. En cada continente, en cada cultura, en cada tradición oral que ha sobrevivido el brutal paso del tiempo, encontramos referencias a estos seres. No son coincidencias aisladas, son ecos de una verdad que hemos olvidado, fragmentos de una historia que ha sido borrada, suprimida o simplemente perdida. En las montañas del Cáucaso, los pastores hablan de esqueletos de 20 pies de altura descubiertos en cuevas antiguas. En las selvas de Ecuador, los indígenas Shuar guardan historias de una raza de gigantes rojos que gobernaba sus tierras antes del gran diluvio. En el valle del Jordán, en las sombras del monte Hermón, las leyendas hablan de los Nefilim, los caídos del cielo, gigantes nacidos de la unión entre lo divino y lo humano. En la mitología griega, los titanes sacudían la tierra con cada paso.
En la tradición nórdica, los Jotun eran seres primordiales de poder inconmensible. Los mayas llamaban a sus ancestros divinos los Kinametsin. Los aztecas hablaban de los gigantes que habitaban la primera era del mundo. Es posible que todas estas culturas, separadas por océanos, por montañas, por milenios, inventaran independientemente la misma fantasía, o están todas recordando la misma realidad. Esta es la pregunta central que nos convoca esta noche, y para responderla, no podemos quedarnos en la superficie. Debemos excavar profundo. Debemos ser arqueólogos no solo de piedras y huesos, sino de memoria y significado. Debemos estar dispuestos a cuestionar lo que nos han enseñado, a desafiar las narrativas oficiales, a considerar posibilidades que la ciencia académica ha descartado demasiado rápido. Porque, verás, hay algo profundamente perturbador en la forma en que nuestra civilización moderna trata el tema de los gigantes. Es casi como si hubiera un esfuerzo consciente por relegar estas historias al reino de la fantasía, por convertirlas en cuentos infantiles, por desacreditar sistemáticamente cada evidencia que surge. Fotografías de excavaciones que desaparecen de los archivos, esqueletos gigantes enviados al Instituto Smithsoniano que nunca vuelven a verse, informes de periódicos del siglo XIX documentando descubrimientos extraordinarios que son descartados como engaños o exageraciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tanto teme nuestra civilización sobre la verdad de los gigantes? ¿Qué revelaría su existencia sobre nuestro propio origen, sobre la historia de la Tierra, sobre las posibilidades de la vida misma? En los próximos 2 apasionantes horas, vamos a explorar todo esto y mucho más. Vamos a viajar desde las nieblas de la prehistoria hasta los descubrimientos arqueológicos más recientes. Vamos a examinar evidencia física, esqueletos, herramientas, estructuras arquitectónicas. Vamos a sumergirnos en los textos antiguos, la Biblia, el libro de Enoc, la epopeya de Gilgamesh, los Vedas hindúes. Vamos a analizar el folclore y la mitología de docenas de culturas. Y vamos a considerar las implicaciones científicas, filosóficas y espirituales de un pasado mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. Pero más que nada, vamos a seguir el rastro de una civilización perdida. Una civilización de gigantes que pudo haber construido las primeras grandes ciudades de la Tierra. Una civilización que pudo haber compartido el planeta con nuestros ancestros humanos. Una civilización cuya caída pudo haber dado forma a nuestra propia historia de maneras que apenas comenzamos a comprender. La pregunta no es solo si los gigantes existieron. La pregunta más profunda, la pregunta que realmente importa es, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué desaparecieron? ¿Fue una catástrofe natural? ¿Fue un conflicto con la humanidad en expansión? ¿Fue una intervención divina? ¿O fueron víctimas de su propio éxito, de su propia arrogancia? Y quizás, la pregunta más inquietante de todas, ¿dejaron descendientes? ¿Hay todavía en algún rincón remoto del planeta, en algún valle escondido entre montañas impenetrables, en alguna cueva profunda bajo la tierra, sobrevivientes de esta raza antigua? Las leyendas dicen que sí. Los yetis del Himalaya, los Sasquatch de América del Norte, los yowis de Australia, el almasti del Cáucaso. ¿Son estos avistamientos modernos simplemente folclore renovado? ¿O son ecos vivientes de un pasado gigante? Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. Prepárate para ver el mundo antiguo con nuevos ojos. Prepárate para considerar que la historia que te enseñaron en la escuela está incompleta, que hay capítulos enteros que han sido arrancados del libro de la humanidad.
Esta es la historia de la ciudad perdida de los gigantes. Esta es la historia de un mundo olvidado. Esta es la historia de nosotros mismos, porque entender de dónde venimos es el primer paso para comprender hacia dónde vamos. El viento del desierto sigue soplando sobre el valle de los huesos prohibidos. Las arenas siguen ocultando sus secretos, pero esta noche vamos a comenzar a desenterrarlos. Esta noche vamos a escuchar el susurro de los titanes. Esta noche vamos a recordar lo que el mundo ha olvidado. Bienvenidos al amanecer de los gigantes. Para comprender la historia de los gigantes, debemos primero viajar a un tiempo tan lejano que la misma palabra antiguo se queda corta. Debemos regresar a una era que los textos sumerios llamaban Zep-Tepi, el primer tiempo, cuando los dioses caminaban sobre la tierra y las líneas entre lo divino y lo mortal aún no estaban claramente trazadas. Imagina la tierra hace 12.000 años, o quizás 20.000, o tal vez mucho, mucho más. Los científicos nos dicen que la última edad de hielo estaba terminando, que los glaciares se retiraban, que el nivel del mar estaba subiendo, inundando valles fértiles y obligando a las poblaciones a migrar hacia tierras altas. Pero hay algo que la narrativa oficial no te cuenta. El mundo que estaba siendo inundado no era un mundo primitivo habitado solo por cazadores-recolectores analfabetos. Era un mundo de civilización avanzada. Los textos más antiguos que poseemos, las tablillas de arcilla de Sumeria, los papiros de Egipto, las estelas de piedra de Mesoamérica, todos hablan de un tiempo anterior, de una edad dorada antes de la nuestra. Los sumerios la llamaban la época de antes del diluvio. Los hindúes la recordaban como la edad Satya Yuga. Los griegos hablaban de la edad de oro cuando Cronos gobernaba y los humanos vivían entre los inmortales. Los mayas describían ciclos de creación y destrucción, mundos que surgían y perecían en cataclismos cósmicos. Y en todos estos relatos, en cada una de estas tradiciones separadas por océanos y milenios, aparecen los gigantes. Comencemos con el texto más antiguo y quizás más explícito, el libro de Enoc. Este texto, aunque fue excluido del canon bíblico, era ampliamente leído y reverenciado en tiempos antiguos. Los rollos del Mar Muerto contenían numerosas copias, lo que sugiere su importancia en el pensamiento religioso de la época. Y lo que Enoc describe es extraordinario. Según este texto, hubo una época cuando los vigilantes, ángeles enviados por Dios para observar a la humanidad, decidieron descender a la tierra. Estos seres, atraídos por la belleza de las hijas de los hombres, tomaron forma física y se unieron con ellas. Y de estas uniones nacieron los Nefilim, los gigantes. Y aconteció que cuando los hijos de los hombres se habían multiplicado, en aquellos días nacieron de ellos hijas hermosas y bonitas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió para sí una, y ellas concibieron de ellos y dieron a luz grandes gigantes. Estos devoraban todo el trabajo de los hombres, hasta que los hombres ya no podían sostenerlos más. ¿Poesía metafórica? ¿Alegoría moral? Quizás, pero el texto continúa describiendo con detalles específicos cómo estos gigantes comenzaron a consumir no solo los recursos de la humanidad, sino también a consumir a los propios humanos. Describe cómo estos vigilantes enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, la metalurgia, las artes de la guerra, la fabricación de armas, el conocimiento de las plantas y sus propiedades, la astronomía, los secretos del cielo
y de la tierra. Este es un detalle crucial que a menudo se pasa por alto. Los gigantes no son presentados simplemente como brutos grandes y tontos. Son presentados como portadores de conocimiento avanzado, como maestros de civilización. Y esta característica se repite en tradiciones de todo el mundo. En la mitología griega, los titanes precedieron a los dioses olímpicos. Eran las fuerzas primordiales de la naturaleza misma. Prometeo, uno de los titanes, fue quien robó el fuego de los dioses y lo entregó a la humanidad, junto con el conocimiento de la artesanía, la arquitectura, la medicina. Atlas sostenía la bóveda del cielo sobre sus hombros. Cronos gobernaba durante la Edad de Oro, cuando no había sufrimiento ni trabajo arduo. En la tradición nórdica, los Jotun, a menudo traducidos como gigantes, eran anteriores a los dioses Aesir. Eran los arquitectos y constructores. Fueron un Jotun quien construyó las murallas de Asgard. Otro Jotun creó el martillo Mjolnir de Thor. Los Jotun poseían sabiduría antigua, conocían las runas, comprendían los secretos de la magia primordial. En las tradiciones de los nativos americanos, los antiguos, o los que vinieron antes, eran invariablemente descritos como gigantes. Los Paiute de Nevada cuentan la historia de los Sitek'a, gigantes pelirrojos caníbales que vivían en cuevas. Los Comanche hablaban de una raza de gigantes blancos que habitaba las grandes llanuras antes que ellos. Los Cherokee recordaban a los gigantes de la luna, que construyeron los antiguos montículos. Ahora, trasladémonos del mito a la arqueología física, y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes y controvertidas. Durante el siglo XIX y principios del XX, periódicos de toda América del Norte publicaron cientos, literalmente cientos, de informes sobre descubrimientos de esqueletos humanos de tamaño extraordinario. No estamos hablando de personas altas. Estamos hablando de individuos de 7, 8, 9, incluso 12 pies de estatura. Estos informes aparecieron en publicaciones respetables: el New York Times, el Smithsonian Magazine, revistas científicas locales. En 1883, el American Antiquarian publicó un informe sobre un esqueleto de 9 pies descubierto en un montículo en Minnesota. En 1894, el periódico de Steelville, Missouri, reportó el descubrimiento de 3 esqueletos de más de 8 pies en una cueva local. En 1912, un artículo del New York Times describe el hallazgo en Arizona de una cripta conteniendo 12 momias, todas de más de 8 pies de altura. Los escépticos dirán: todos estos son engaños, exageraciones periodísticas, confusiones con huesos de animales. Y sí, sin duda algunos lo fueron. El periodismo del siglo XIX no era conocido por su rigor científico. Pero, ¿todos? Cientos de reportes de diferentes estados, diferentes décadas, diferentes fuentes, ¿todos completamente fabricados? Y luego está el tema del Instituto Smithsoniano. Múltiples reportes de esa era mencionan que los esqueletos gigantes fueron enviados al Smithsoniano para su preservación y estudio. Pero cuando investigadores modernos han solicitado acceso a estos especímenes, la respuesta invariable es: no tenemos registro de esos materiales. En 2014, la Corte Suprema de los Estados Unidos supuestamente obligó al Instituto Smithsoniano a liberar documentos relacionados con la destrucción de evidencia de esqueletos gigantes a principios del siglo XX. Aunque la veracidad de esta afirmación específica ha sido cuestionada, el hecho es que hay un patrón inquietante de evidencia que desaparece, se pierde o es desacreditada. Pero no nos quedemos solo con reportes de periódicos antiguos.
Vayamos a evidencia más tangible: las estructuras megalíticas que salpican el planeta. Consideremos Baalbek en el Líbano. En la base del templo de Júpiter hay 3 bloques de piedra conocidos como el trilitón. Cada uno pesa aproximadamente 800 toneladas. 800 toneladas. Para poner esto en perspectiva, las grúas más grandes del mundo moderno pueden levantar alrededor de 20.000 toneladas, pero requieren condiciones perfectas y estructuras de soporte masivas. Mover una piedra de 800 toneladas por terreno irregular hace 2000 años, según la datación oficial, debería ser imposible. Y sin embargo, allí están, perfectamente colocadas, tan finamente unidas que apenas puedes ver las junturas. Y cerca, todavía en la cantera, yace la piedra de la mujer embarazada, un megalito de 1200 toneladas que nunca fue movido. ¿Qué era lo que planeaban hacer con él los constructores antiguos? Los romanos, a quienes se atribuye la construcción del templo superior, nunca afirmaron haber colocado las piedras base. De hecho, sus propios historiadores se referían a estas piedras como construcciones de una raza antigua de gigantes. Simplemente construyeron su templo sobre cimientos que ya estaban allí, cimientos de una época anterior que ni siquiera ellos entendían. Luego están las estructuras en Perú, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Pumapunku en Bolivia, piedras de 100, 150, 200 toneladas, cortadas con precisión láser, encajadas con una perfección que desafía la explicación. Los incas, cuando los españoles les preguntaron quién construyó estas estructuras, respondieron: no fuimos nosotros, fueron los antiguos, los que vinieron antes, los que tenían el poder de comandar a las piedras. En la isla de Pascua, los Moai, esas gigantescas estatuas de piedra, fueron, según la tradición local, caminadas a su posición por los ancestros divinos que poseían mana, un poder espiritual que hacía a los objetos pesados ligeros. Los talladores modernos han intentado replicar estas estatuas usando herramientas de piedra. Es posible, pero increíblemente laborioso. Y transportarlas por terreno rocoso, elevarlas sobre plataformas. Los experimentos han mostrado que se necesitarían docenas, quizás cientos de personas para cada estatua. ¿O se necesitarían solo unos pocos individuos, si esos individuos fueran de tamaño y fuerza sobrehumanos? En Stonehenge, las piedras azules fueron transportadas más de 200 millas desde las montañas de Gales. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hacía esas piedras específicas tan especiales que valía la pena el esfuerzo monumental de su transporte? En Göbekli Tepe, en Turquía, el sitio megalítico más antiguo conocido, fechado en más de 11.000 años, encontramos pilares en forma de T, de hasta 20 toneladas, tallados con relieves intrincados de animales y símbolos. Esto es miles de años antes de que la agricultura supuestamente comenzara, miles de años antes de que los humanos supuestamente desarrollaran la capacidad de tallar piedra con precisión. Y sin embargo, allí está. ¿Quién construyó todo esto? La respuesta oficial es siempre la misma: pueblos antiguos con trabajo duro, ingeniería simple, mucho tiempo. Pero cuando presionas para obtener detalles específicos, las respuestas se vuelven vagas. Rampas de arena que no dejan rastro arqueológico, trineos de madera que se habrían aplastado bajo el peso, miles de trabajadores que de alguna manera eran tan organizados y hábiles que su trabajo supera lo que podríamos hacer hoy. Oh, había otra posibilidad, una que el antropólogo Graham Hancock, el escritor Andrew Collins y muchos otros investigadores han sugerido. Estas estructuras fueron construidas, o al menos iniciadas,
por una civilización anterior, una civilización con capacidades que hemos perdido, una civilización que poseía conocimiento avanzado de ingeniería, astronomía y geometría, una civilización de estatura física impresionante. Porque hay otro detalle que no puedes ignorar cuando visitas estos sitios: el tamaño de las puertas. En Baalbek, en Tiahuanaco, en muchos templos megalíticos alrededor del mundo, las puertas son enormes, mucho más grandes de lo necesario para humanos de estatura normal. Las estatuas también son colosales, como si fueran representaciones de los propios constructores. En Egipto, el templo de Karnak contiene estatuas de faraones que miden más de 60 pies de altura. La gran esfinge mide 240 pies de largo y 66 pies de alto. Los colosos de Memnón se elevan a 60 pies. ¿Por qué esta obsesión con la escala gigantesca? ¿Era puramente simbólica o era un recuerdo, una representación de aquellos que vinieron antes? Las leyendas egipcias hablan de los Shem-Su-Hor, los seguidores de Horus, una raza de semidioses que gobernaron Egipto durante miles de años antes de los faraones humanos. Eran descritos como poseedores de gran estatura y conocimiento divino. Fueron ellos, según la tradición, quienes construyeron los grandes templos, quienes tallaron la esfinge, quienes establecieron los fundamentos de la civilización egipcia. Cuando Heródoto, el historiador griego, visitó Egipto en el siglo V a.C., los sacerdotes le mostraron registros que databan de casi 12.000 años de historia. Le hablaron de 3 razas distintas que habían gobernado Egipto: primero los dioses, luego los semidioses, los gigantes, y finalmente los humanos. Heródoto escribió todo esto, aunque con escepticismo. Pero el punto es, esta era la historia oficial preservada por los propios egipcios. En Sumeria, las listas de reyes sumerios registran gobernantes que reinaron durante miles, incluso decenas de miles de años. Antes del diluvio, los reyes vivían vidas imposiblemente largas. Después del diluvio, las vidas se acortaron gradualmente hasta alcanzar duraciones humanas normales. Los académicos descartan esto como mitología, como formas simbólicas de expresar largos períodos de tiempo. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si fuera un registro preciso de una realidad biológica diferente? Porque aquí está la cosa. Si los gigantes existieron, su fisiología habría sido necesariamente diferente de la nuestra. Y esto nos lleva a una pregunta científica fascinante. ¿Es biológicamente posible que existan seres humanoides de 10, 12, 15 pies de altura? La respuesta convencional es no. La ley del cuadrado cubo indica que cuando duplicas la altura de un organismo, duplicas su superficie en todas las dimensiones, pero su volumen, y por lo tanto su peso, aumenta 8 veces. Esto significa que un humano de 12 pies de altura pesaría enormemente más que un humano de 6 pies, y su esqueleto no podría soportar el peso. Sus huesos se romperían bajo su propio peso. Su corazón no podría bombear sangre efectivamente a su cerebro. Pero esta ley asume las mismas proporciones, la misma densidad ósea, la misma presión atmosférica, la misma gravedad. ¿Y si alguno de estos factores fuera diferente en el pasado distante? Algunos científicos han propuesto que la gravedad de la Tierra pudo haber sido menor en el pasado. Otros han sugerido que la presión atmosférica y los niveles de oxígeno eran significativamente más altos antes de las catástrofes que marcaron el fin de la última edad de hielo. Niveles más altos de oxígeno permitirían sistemas circulatorios más eficientes, sosteniendo cuerpos más grandes. De hecho, sabemos que esto es cierto para otras especies. Durante el período carbonífero, hace 300 millones de años,
Los niveles de oxígeno eran del 35%, comparado con el 21% actual. Y en ese tiempo existían libélulas del tamaño de águilas, milpies de 2 metros de largo, arañas del tamaño de perros. La atmósfera rica en oxígeno permitía cuerpos muchísimo más grandes. ¿Es posible que una atmósfera similar permitiera también humanos gigantes? ¿O tal vez estos seres no eran completamente humanos en el sentido biológico? Tal vez eran el producto de ingeniería genética, de hibridación, de manipulación biológica por parte de una inteligencia avanzada. Estas preguntas nos llevan a territorios incómodos, a áreas que la ciencia convencional prefiere no explorar, pero la evidencia está ahí, esperando ser examinada sin prejuicios. Hay más evidencia física que debemos considerar. Las huellas gigantes fosilizadas encontradas en varios lugares del mundo. En África del Sur hay una huella humanoide de más de 4 pies de largo, impresa en granito que se estima tiene 200 millones de años de antigüedad. En el cañón Glen Rose en Texas se han encontrado huellas humanas junto con huellas de dinosaurios en la misma capa de roca. Aunque controversial, algunas de estas huellas humanas son significativamente más grandes que las de humanos modernos. En Sri Lanka, cerca del templo de Adams Peak, hay una huella de 6 pies de largo preservada en roca. Los budistas la atribuyen a Buda, los hindúes a Shiva, los musulmanes a Adán. Pero independientemente de la atribución religiosa, la huella está ahí. Es enorme y es real. Los escépticos argumentarán erosión, patrones naturales en la roca, pareidolia, y en algunos casos tienen razón, pero en otros casos, la precisión de los detalles, los arcos del pie, los dedos individuales, la presión diferencial, sugiere impresiones genuinas. Entonces, juntemos las piezas de este primer acto. Tenemos textos antiguos de múltiples culturas, describiendo gigantes reportes de esqueletos gigantes, aunque difíciles de verificar hoy, estructuras megalíticas que desafían la explicación convencional, puertas y estatuas de tamaño colosal, tradiciones orales consistentes a través de culturas separadas, posible evidencia fisiológica en forma de huellas, una posibilidad teórica de gigantismo bajo condiciones ambientales diferentes. Lo que emerge no es una prueba concluyente, pero sí un patrón que sugiere que algo extraordinario ocurrió en el pasado profundo de la humanidad, que hubo una época cuando la Tierra era diferente, cuando las posibilidades de la vida biológica eran más amplias, cuando seres de gran estatura caminaban bajo un cielo diferente. Y estos seres no eran simplemente grandes, eran constructores, eran portadores de conocimiento, eran maestros de civilización, y según todas las tradiciones, vivían entre los humanos. Esto nos lleva a la pregunta central de nuestro viaje. ¿Cómo era esta coexistencia? ¿Eran los gigantes gobernantes benevolentes? ¿Eran conquistadores opresivos? ¿Eran dioses que demandaban adoración? ¿O eran simplemente vecinos? Para responder esto, debemos adentrarnos más profundo. Debemos explorar los conflictos, las tensiones, los misterios que rodean la relación entre gigantes y humanos, porque según los textos antiguos, esta relación no terminó bien. Terminó en catástrofe, terminó en guerra, terminó en un diluvio que borró el mundo antiguo y obligó a la humanidad a comenzar de nuevo. Pero esa es una historia para el próximo acto de nuestro viaje. Hay un momento en cada civilización cuando el equilibrio se quiebra, cuando la armonía se convierte en discordia, cuando la coexistencia se transforma en conflicto. Para entender lo que ocurrió entre los gigantes y la humanidad,
Debemos explorar no solo los hechos históricos o arqueológicos, sino las fuerzas más profundas que impulsan toda interacción entre diferentes especies, diferentes razas, diferentes órdenes de ser. Regresemos al libro de Enoc, porque allí se describe con detalle escalofriante cómo el paraíso inicial se convirtió en pesadilla, después de que los vigilantes descendieron y se unieron con las hijas de los hombres. Después de que los Nefilim nacieron, el texto nos dice algo crucial: y se volvieron en contra de los hombres para devorarlos. Esta frase es fundamental. Al principio los gigantes eran maestros, portadores de conocimiento, casi adorados como dioses. Pero algo cambió. El texto continúa describiendo cómo los gigantes comenzaron a consumir todo lo que los humanos producían. Imagine la escena: campos enteros de cultivo devorados en días, rebaños completos consumidos para alimentar solo a unos pocos gigantes, los humanos trabajando sin cesar solo para mantener vivos a estos seres colosales mientras ellos mismos pasaban hambre. Y luego vino algo aún más oscuro. El texto dice: cuando ya no quedaba nada, los gigantes se volvieron contra los humanos mismos, bebiéndoles la sangre y comiéndoles la carne. Canibalismo, depredación, la inversión completa de la relación maestro-aprendiz. Los que habían traído la civilización ahora amenazaban con destruirla por completo. ¿Es esta descripción literal? ¿Metafórica? ¿Una mezcla de ambas? Quizás la devoración era económica y social. Gigantes que exigían tributo imposible, que esclavizaban a poblaciones humanas, que consumían los recursos del mundo sin consideración por las consecuencias. O quizás, verdaderamente, había un elemento de depredación física. Lo que es innegable es que este tema se repite en prácticamente todas las tradiciones que hablan de gigantes. Siempre llega un punto de ruptura. Un momento cuando los gigantes cruzan una línea. En la mitología griega, los titanes inicialmente gobernaban durante la Edad de Oro, un tiempo de abundancia y paz. Pero Cronos, temiendo ser derrocado por sus propios hijos, comenzó a devorarlos al nacer. Este acto de horror provocó la rebelión de Zeus y los dioses olímpicos. La titanomaquia, la guerra de los titanes, sacudió el cosmos durante 10 años. Al final, los titanes fueron derrotados y encarcelados en el Tártaro, las profundidades más oscuras del inframundo. Pero nota el patrón. Los gobernantes gigantes comienzan a actuar con paranoia, violencia, depredación, y esto provoca una rebelión de los más pequeños, los más débiles, pero más numerosos y astutos. En la tradición nórdica, la relación entre los dioses Aesir y los gigantes Jotun es compleja. Hay períodos de comercio, incluso matrimonios entre las dos razas, pero siempre hay tensión subyacente, y esta tensión culmina en el Ragnarok, el apocalipsis nórdico, cuando los gigantes de hielo marchan contra Asgard en una batalla que destruirá el mundo y matará a dioses y gigantes por igual. El mensaje es claro: la coexistencia era insostenible, el conflicto era inevitable, y el resultado sería catastrófico para todos. En las tradiciones nativas americanas, las historias son aún más explícitas. Los Paiute de Nevada cuentan de los Sitek'a, gigantes pelirrojos que vivían junto al lago Lahontan. Inicialmente, había intercambio entre los pueblos. Los gigantes eran hábiles fabricantes de canastas, pescadores expertos, pero luego comenzaron a atacar a los Paiute, capturando a sus personas para comérselas. Finalmente, las tribus Paiute se unieron y decidieron que los gigantes debían ser eliminados. Persiguieron a los Sitek'a hasta una gran cueva en las montañas. Los gigantes se refugiaron dentro.
Los Paiute bloquearon la entrada con maleza y le prendieron fuego. Los que intentaron escapar fueron capturados y ejecutados. Los que permanecieron adentro murieron por el humo o las llamas. Fue un genocidio, pero según la tradición Paiute, fue necesario para la supervivencia. Y aquí está lo fascinante. En 1911, mineros explorando cuevas cerca de Lovelock, Nevada, encontraron montones de murciélagos fosilizados. Pero entre el guano encontraron también artefactos, canastas, sandalias de fibra, herramientas, y según varios reportes, encontraron momias de individuos de estatura extraordinaria con cabello rojizo. Algunas fueron enviadas a museos, otras desaparecieron, pero hay fotografías, hay testimonios, y coinciden inquietantemente con la leyenda Paiute. ¿Coincidencia? ¿Validación? Los académicos dicen que las momias probablemente eran de nativos americanos de estatura normal, cuyo cabello se volvió rojizo post-mortem. Quizás, pero el hecho de que hubiera alguna evidencia física exactamente donde la leyenda la localizaba es cuando menos provocador. Volvamos a la narrativa bíblica, porque ofrece una perspectiva crucial sobre el conflicto entre gigantes y humanos. En Génesis 6, justo antes de la historia del diluvio, leemos: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, y los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que cada intención de los pensamientos de su corazón era solamente el mal continuamente». La iniquidad de la humanidad es citada como razón para el diluvio, pero el contexto inmediato es la presencia de los gigantes. La implicación es que los gigantes corrompieron a la humanidad, o que la mezcla entre las dos razas creó una situación insostenible, y luego Dios decide borrar el mundo. «Destruiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque me arrepiento de haberlos hecho». El diluvio universal. Una catástrofe global que extermina prácticamente toda forma de vida excepto Noé, su familia y los animales en el arca. Geológicamente, sabemos que ocurrió un evento catastrófico al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 11.600 años. El evento Younger Dryas, un retorno repentino a condiciones glaciales por 1.200 años, seguido por un derretimiento rápido que elevó los niveles del mar más de 400 pies en siglos. Civilizaciones costeras, valles fértiles, ciudades prósperas, todo inundado, todo borrado. Prácticamente todas las culturas del mundo tienen mitos de diluvio. Los sumerios, Utnapishtim; los griegos, Deucalión; los hindúes, Manu; los chinos, los mesoamericanos; los polinesios. Más de 500 tradiciones de diluvio documentadas a lo largo del planeta. ¿Fue este el evento que terminó con la era de los gigantes? ¿Fue una catástrofe natural que simplemente barrió a una civilización insostenible? ¿O fue, como sugieren los textos religiosos, un acto de limpieza divina? Pero aquí está el detalle crucial, que a menudo se pasa por alto. El texto bíblico dice que había gigantes en aquellos días y también después del diluvio. De hecho, cuando los israelitas llegan a Canaán siglos más tarde, se encuentran con los Anakim, los Emim, los Refaim, los Zamsumim, todas tribus descritas como gigantes. En Números 13:33, los espías que Moisés envía a reconocer la tierra regresan aterrorizados. «Vimos allí a los gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Como langostas. Imagina el terror de enfrentar seres de 2, 3 veces tu altura, guerreros cuyas lanzas son como vigas,
cuyos escudos son como puertas, cuya sola presencia inspira pavor primordial. Y sin embargo, los israelitas son ordenados a exterminarlos. Ciudad por ciudad, tribu por tribu, los gigantes de Canaán son cazados y destruidos. Es otro genocidio, justificado en términos religiosos, pero impulsado por la misma dinámica. Dos especies no pueden compartir el mismo territorio. Una debe ceder. El caso más famoso es, por supuesto, Goliat, un gigante de los filisteos, descrito como midiendo 6 codos y un palmo, aproximadamente 9 pies y 9 pulgadas. Llevaba una armadura que pesaba 125 libras y una lanza cuya punta de hierro pesaba 15 libras. Desafió a los israelitas durante 40 días, y ningún guerrero se atrevía a enfrentarlo. Y entonces vino David, un pastor adolescente, quien con una simple honda derribó al gigante. Es presentado como una victoria de la fe sobre la fuerza, de la astucia sobre el poder bruto. Pero también es simbólico de un cambio más amplio. La era de los gigantes estaba terminando. La era de los humanos estaba comenzando. Después de matar a Goliat, el texto dice que David cortó su cabeza y la llevó a Jerusalén, la cabeza de un gigante, preservada como trofeo o quizás como advertencia. ¿Qué pasó con esa cabeza? ¿Fue enterrada? ¿Se descompuso? ¿O estará todavía en algún lugar bajo las capas de Jerusalén, esperando ser descubierta? Hay otros gigantes bíblicos que vale la pena mencionar. Og, rey de Basán, cuya cama medía 13 pies de largo. Los textos rabínicos dicen que Og sobrevivió al diluvio aferrándose al exterior del arca. Vivió siglos, hasta que finalmente fue muerto por Moisés mismo. Estos detalles, la longevidad extraordinaria, la supervivencia a través de catástrofes, la necesidad de intervención heroica o divina para destruirlos, sugieren que los gigantes no eran simplemente humanos grandes. Eran algo aparte, algo más resistente, más duradero, pero también tenían debilidades. Según las tradiciones, los gigantes eran menos fértiles que los humanos. Producían pocos hijos. Su población no podía reponerse rápidamente después de pérdidas. Esto tiene sentido biológico. Especies más grandes típicamente tienen tasas de reproducción más lentas. Los humanos, por otro lado, se multiplicaban rápidamente. Éramos más adaptables, más numerosos, más innovadores. Y lo más importante, podíamos cooperar en grupos grandes. Un gigante podría derrotar a 10 humanos, pero 1000 humanos organizados podrían derrotar a cualquier gigante. Esta es la dinámica fundamental de la extinción megafaunal. Los mamuts, los mastodontes, los osos cavernarios, los leones cavernarios. Todos estos megamamíferos se extinguieron al final de la última edad de hielo. La teoría prevalente es que una combinación de cambio climático y depredación humana los eliminó. Los humanos, con nuestra inteligencia, nuestras herramientas, nuestra capacidad de cooperar, éramos mortales para especies mucho más grandes y fuertes que nosotros. ¿Fueron los gigantes parte de esta extinción megafaunal? ¿Eran ellos mismos una especie de megafauna humanoide que no pudo adaptarse al mundo postdiluvio? ¿O quizás fue más deliberado? Quizás hubo una decisión consciente por parte de los líderes humanos emergentes de que los gigantes no podían ser tolerados, que representaban una amenaza existencial, que mientras existieran, los humanos nunca estaríamos verdaderamente seguros. Esta es una posibilidad oscura y perturbadora. Sugiere que nuestros ancestros cometieron genocidio, que exterminamos conscientemente a otra especie inteligente para asegurar nuestra propia supremacía. Pero antes de juzgarlos, debemos entender su perspectiva.
Si realmente los gigantes se habían vuelto depredadores de humanos, si representaban un peligro para las comunidades humanas, ¿qué otra opción había? En un mundo preindustrial, pretecnológico, no podía simplemente segregar poblaciones en territorios separados con fronteras respetadas. Era compartir el mismo espacio o eliminar la amenaza. Y hay otra dimensión del conflicto que debemos considerar: la espiritual o religiosa. Según los textos antiguos, los gigantes no solo amenazaban físicamente a los humanos, sino que también representaban una corrupción espiritual. El libro de Enoc describe cómo los vigilantes enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos: la fabricación de armas, el uso de cosméticos y adornos, la hechicería, el corte de raíces, la astrología. Estos conocimientos pueden sonar benignos o incluso útiles para nosotros hoy, pero en el contexto del texto son presentados como corruptores. ¿Por qué? Quizás porque representaban un atajo, un camino hacia el poder sin el crecimiento espiritual correspondiente. Los gigantes ofrecían tecnología, conocimiento, poder, pero sin la sabiduría, la madurez moral, la responsabilidad necesaria para usar ese poder correctamente. Esta es una dinámica que vemos repetida en el mito de Prometeo. Prometeo roba el fuego de los dioses y se lo da a la humanidad. Esto es presentado como un acto de amor, de compasión, pero Zeus lo castiga brutalmente, encadenándolo a una roca donde un águila devora su hígado diariamente por la eternidad. ¿Por qué castigo tan severo? Porque Prometeo dio a la humanidad un poder para el cual no estábamos listos. El fuego nos permitió forjar armas, construir ciudades, dominar la naturaleza, pero también nos permitió hacer guerra a una escala sin precedentes, destruir bosques enteros, alterar irreversiblemente los ecosistemas. En manos inmaduras, el fuego era tan destructivo como constructivo. Los gigantes, según esta interpretación, eran prometeos colectivos. Aceleraron nuestro desarrollo, pero sin la madurez espiritual correspondiente. Y el resultado fue catástrofe. Hay otra teoría, propuesta por algunos investigadores como Zecharia Sitchin e Erich von Däniken, que los gigantes eran híbridos creados por una civilización extraterrestre avanzada, que los vigilantes o ángeles del libro de Enoc eran en realidad visitantes de otro planeta o dimensión, que crearon a los gigantes como una raza de trabajadores, mineros, constructores, para llevar a cabo proyectos masivos en la Tierra. Según esta teoría, los monumentos megalíticos no fueron construidos por humanos primitivos ni por gigantes naturales, sino por estos híbridos creados genéticamente. Eran literalmente diseñados para ser constructores, con fuerza sobrehumana, longevidad extendida, pero quizás con fertilidad limitada y dependencia de sus creadores. Cuando los creadores alienígenas partieron, por cualquier razón, misión completada, catástrofe en su mundo de origen o simple abandono, los gigantes quedaron varados, sin propósito, sin dirección, y gradualmente se volvieron salvajes, depredadores, amenaza para las poblaciones humanas naturales que estaban emergiendo. ¿Es esto ciencia ficción? ¿O podría haber un núcleo de verdad? Los textos antiguos constantemente describen a los dioses como viniendo del cielo, viajando en vehículos voladores, poseyendo tecnología que parecía mágica para los observadores primitivos. Ezequiel describe su visión de un objeto que suena notablemente como una nave espacial. El Mahabharata describe vimanas, vehículos voladores armados con armas devastadoras, usados en guerras antiguas. ¿Metáfora? ¿Visiones espirituales? ¿O descripciones literales de tecnología que no entendían?
No tengo respuestas definitivas. Nadie las tiene. Pero lo que es claro es que algo extraordinario ocurrió en el pasado profundo de la humanidad. Hubo una época de coexistencia entre diferentes tipos de seres. Hubo una época de intercambio de conocimiento, de construcción monumental, de civilización avanzada. Y luego hubo una ruptura, un conflicto, una catástrofe que borró casi todo. Los supervivientes, nuestros ancestros humanos, preservaron memorias fragmentarias en mito, leyenda y texto sagrado. Construyeron sobre las ruinas de lo que vino antes, y lentamente, dolorosamente, reconstruyeron la civilización desde cero. Pero las preguntas permanecen. ¿Fueron los gigantes completamente eliminados? ¿O algunos sobrevivieron, refugiándose en lugares remotos, adaptándose, ocultándose? Hay reportes modernos que sugieren esta posibilidad. Los avistamientos de Bigfoot en América del Norte, el Yeti en el Himalaya, el Yowie en Australia, el Almasti en el Cáucaso, el Orang Pendek en Indonesia. Cada continente tiene sus leyendas de homínidos grandes, evasivos, que viven en la frontera entre la civilización y la naturaleza salvaje. Los científicos los descartan como mito, confusión con osos o simple engaño. Y la mayoría de los avistamientos probablemente lo son, pero hay casos que no se explican fácilmente. Huellas que muestran anatomía consistente. Testimonios de observadores entrenados, sobrios, confiables. Análisis de ADN de muestras de cabello que no coinciden con ninguna especie conocida. ¿Podrían estos ser descendientes degradados de los antiguos gigantes? Reducidos en tamaño con el tiempo, adaptados a la supervivencia marginal, evitando a los humanos que una vez casi los exterminaron. Es una posibilidad que no puede ser descartada completamente. Y si es verdad, si hay gigantes modernos escondidos en los rincones más remotos del planeta, entonces su existencia marginal es un testimonio triste del conflicto antiguo. Son refugiados de una era pasada, supervivientes de un genocidio, espectros vivientes de un mundo perdido. Pero hay otra posibilidad, quizás más inquietante, que los gigantes no desaparecieron completamente, que su legado genético persiste en la humanidad moderna, que cuando los textos antiguos hablan de gigantes tomando esposas entre las hijas de los hombres, había hibridación real, y esos genes híbridos permanecen en nuestro ADN. De hecho, la ciencia moderna ha descubierto que los humanos llevamos ADN de neandertales, denisovanos y posiblemente otras especies de homínidos extintos. Somos, literalmente, híbridos. Llevamos dentro de nosotros el legado genético de múltiples linajes. ¿Es posible que uno de esos linajes fuera de gigantes? Que algunas personas modernas, particularmente aquellas de estatura excepcional, estén expresando genes antiguos de una raza perdida? Los casos de gigantismo moderno son usualmente atribuidos a trastornos de la glándula pituitaria, tumores que causan producción excesiva de hormona del crecimiento. Pero, ¿qué si algunos casos no son trastornos sino reversiones? Genes antiguos despertando, expresándose después de miles de años latentes. Es especulación, por supuesto, pero es especulación basada en patrones reales. La evidencia arqueológica, los textos antiguos consistentes, las tradiciones orales preservadas, las estructuras megalíticas inexplicables, y el conocimiento moderno de que los humanos somos más híbridos genéticamente de lo que pensábamos. El conflicto entre gigantes y humanos no fue simplemente una batalla física, fue una lucha existencial por el dominio del planeta. Y al final, los humanos ganamos. Pero la victoria vino con un costo. Perdimos el conocimiento que los gigantes poseían.
Perdimos las técnicas de construcción que hicieron posibles las estructuras megalíticas. Perdimos siglos, quizás milenios de desarrollo civilizacional. Tuvimos que empezar de nuevo, casi desde cero. Y quizás, en el proceso, desarrollamos una amnesia cultural, una necesidad psicológica de olvidar, de relegar la era de los gigantes al reino del mito, para no enfrentar la incómoda verdad de lo que hicimos, de lo que fuimos, de lo que perdimos. Pero la memoria persiste, en las piedras que no podemos mover, en las estructuras que no podemos explicar, en las historias que se niegan a morir, y en el impulso humano constante de mirar hacia atrás, de preguntarnos sobre nuestros orígenes, de buscar en el pasado las claves de nuestro futuro. Ahora llegamos al corazón de nuestro viaje. Hemos explorado los orígenes de los gigantes. Hemos examinado su conflicto con la humanidad. Pero la pregunta más profunda permanece: ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué significado tiene para nosotros hoy, en el siglo XXI, esta historia de una era olvidada? Porque aquí está la verdad reveladora. La historia de los gigantes no es solo sobre el pasado, es sobre nosotros. Es un espejo en el que podemos ver reflejadas las dinámicas eternas de poder, conocimiento y responsabilidad. Es una advertencia y una promesa. Es una lección que la humanidad ha necesitado aprender una y otra vez. Comencemos con la lección más obvia pero quizás más importante. El conocimiento sin sabiduría es destrucción. Los vigilantes, según el libro de Enoc, dieron a la humanidad conocimientos avanzados: metalurgia, química, astronomía, escritura. Estos conocimientos nos elevaron de la barbarie primitiva a la civilización, pero también nos dieron las herramientas para la guerra a escala masiva, para la manipulación de la naturaleza, para el poder sin la madurez moral para usarlo correctamente. Mira dónde estamos hoy. Tenemos tecnología que habría parecido magia para nuestros ancestros. Podemos dividir el átomo, editar genes, manipular el clima, crear inteligencia artificial. Pero, ¿tenemos la sabiduría para usar estos poderes correctamente? ¿O somos como aquellos humanos antiguos, enamorados del poder recién descubierto, sin comprender completamente sus consecuencias? La historia de los gigantes nos advierte: el progreso tecnológico sin progreso espiritual correspondiente conduce al desastre. Los gigantes trajeron conocimiento, pero ese conocimiento, en manos inmaduras, llevó a la corrupción, la violencia y finalmente a la catástrofe que casi exterminó tanto a gigantes como a humanos. Estamos en un punto similar en nuestra propia historia. La inteligencia artificial, la ingeniería genética, las armas nucleares, el cambio climático antropogénico, todas estas son manifestaciones de nuestro poder tremendo para transformar el mundo. Pero, ¿tenemos la sabiduría para manejarlo? ¿O estamos repitiendo los errores del pasado a mayor escala? La segunda lección es sobre la coexistencia. Los gigantes y los humanos no pudieron encontrar una forma de compartir el planeta pacíficamente. Una especie debió dominar, una debió desaparecer. Esto es trágico, pero quizás inevitable dadas las circunstancias. Pero hoy enfrentamos desafíos similares, no con otras especies inteligentes físicas, que sepamos, sino con otras culturas, otras religiones, otras ideologías, incluso otras formas de inteligencia como la IA que estamos creando. La pregunta es: ¿podemos aprender de los errores del pasado? ¿Podemos encontrar formas de coexistir con lo diferente, lo otro, lo que desafía nuestra comprensión? ¿O estamos condenados a repetir el patrón de conflicto y destrucción?
La historia de los gigantes sugiere que la coexistencia requiere más que tolerancia. Requiere humildad. Requiere reconocer que no somos los únicos actores importantes en el escenario cósmico. Requiere respetar el derecho a existir de otros seres, incluso cuando son radicalmente diferentes de nosotros. Los humanos antiguos fallaron en esto. Cuando los gigantes se volvieron amenaza, la respuesta fue exterminio. No hubo intento de negociación, de segregación pacífica, de encontrar territorios separados. Solo guerra hasta la extinción. Podemos juzgarlos duramente, pero ¿seríamos diferentes en circunstancias similares? Si enfrentáramos una amenaza existencial, ¿no haríamos lo que fuera necesario para sobrevivir? Estas son preguntas incómodas, pero son preguntas que debemos hacer si queremos aprender genuinamente del pasado. La tercera lección involucra la memoria y el olvido. ¿Por qué olvidamos? ¿Por qué la historia de los gigantes, si fue real, fue relegada al mito? ¿Por qué no hay registros históricos claros, inequívocos de su existencia? Parte de la respuesta es simplemente el paso del tiempo. 12.000 años, 20.000 años. Es un período enorme. La mayoría de los artefactos se descomponen. Las estructuras de madera se pudren. Los huesos se fosilizan raramente. Las piedras permanecen, pero sin inscripciones, sin contexto, son mudas. Pero hay otra posibilidad más perturbadora: el olvido intencional, el borrado deliberado de la historia. Porque si los humanos realmente cometimos genocidio contra los gigantes, si exterminamos conscientemente a otra especie inteligente, eso es una mancha moral profunda. Es un trauma colectivo. Y como con cualquier trauma, el mecanismo psicológico natural es la represión, el olvido, la reescritura de la narrativa en términos más aceptables. Los gigantes se convierten en mitos, en metáforas, en símbolos abstractos de desafíos que debemos superar. Ya no son seres reales que vivieron, sufrieron y murieron. Son simplemente cuentos. Esta es una forma de negación colectiva, y la vemos operando incluso hoy cuando evidencia arqueológica emerge y es rápidamente descartada, cuando reportes de esqueletos gigantes son etiquetados como engaños sin investigación seria, cuando las estructuras megalíticas son atribuidas a técnicas simples, sin demostración práctica de cómo estas técnicas funcionarían. Hay una resistencia institucional a revisar la narrativa histórica establecida. ¿Por qué? Parte de es inercia académica normal, pero parte puede ser algo más profundo, un miedo inconsciente de lo que podríamos descubrir sobre nosotros mismos. Porque si los gigantes fueron reales, si compartimos el planeta con ellos, si aprendimos de ellos, y luego los destruimos, ¿qué dice eso sobre la naturaleza humana? Sobre nuestra capacidad para la crueldad, para la ambición, para el olvido conveniente. Estas son verdades incómodas, pero enfrentarlas es el primer paso hacia la sabiduría genuina. La cuarta lección tiene que ver con la escala y la ambición. Los gigantes, si los monumentos megalíticos son su legado, pensaban grande. Literalmente, construían estructuras diseñadas para durar milenios, para desafiar el tiempo mismo. Compara esto con la construcción moderna. Edificios diseñados para durar décadas, tal vez un siglo. Materiales que se degradan, que requieren mantenimiento constante. Una mentalidad de corto plazo, de gratificación inmediata, de obsolescencia planificada. Hemos perdido algo. Hemos perdido el sentido de construir para la eternidad, de crear obras que trasciendan nuestras propias vidas limitadas. Los antiguos constructores, humanos o gigantes, tenían una visión multigeneracional. Sabían que no verían el proyecto completado,
pero lo hicieron de todas formas, por amor al oficio, por respeto a las generaciones futuras, por la creencia de que algunas cosas deben perdurar. ¿Qué estamos construyendo hoy que durará 1000 años? ¿Qué legado estamos dejando que inspirará asombro y admiración en nuestros descendientes? La mayoría de nuestra arquitectura moderna será ruinas olvidadas en siglos, no en milenios. Nuestros datos digitales, almacenados en servidores que requieren electricidad constante, desaparecerán en una generación si la infraestructura falla. Los gigantes, paradójicamente, eran más permanentes que nosotros a pesar de su extinción física. Sus obras permanecen. Su legado en piedra testifica su existencia mucho después de que la última de ellos cayó. La quinta lección es sobre lo que significa ser humano. Si los gigantes existieron, si eran inteligentes, si tenían cultura y conocimiento, entonces la humanidad no es única. No somos la única especie en la historia de la Tierra capaz de pensamiento abstracto, de crear civilización, de transformar el mundo. Esto es humillante, pero también liberador. Significa que la inteligencia, la consciencia, la capacidad para la cultura, estas cosas son posibilidades latentes en la materia viviente. No son únicas a nuestra línea evolutiva particular. Son propiedades emergentes que pueden surgir en diferentes formas, en diferentes contextos. Y si surgieron en el pasado en forma de gigantes, ¿qué más podría surgir en el futuro? ¿Qué otras formas de inteligencia están esperando emerger en el vasto escenario de la evolución cósmica? Esta perspectiva nos coloca en un contexto más amplio. No somos el final de la evolución. No somos la culminación de la historia cósmica. Somos un capítulo en una historia mucho más larga. Un experimento entre muchos en la exploración del universo, de las posibilidades de la consciencia. Los gigantes fueron otro experimento. Fallaron, o al menos su forma particular de existencia resultó insostenible. Pero su fracaso es parte de la información que el universo recopila sobre qué funciona y qué no. Y nosotros, herederos de su mundo, llevamos tanto sus lecciones como sus advertencias. Ahora hablemos del conocimiento perdido. Porque si los gigantes poseían tecnología avanzada, conocimiento científico, comprensión de principios que hemos olvidado, entonces hay un tesoro de sabiduría esperando ser redescubierto. Algunos investigadores creen que este conocimiento está codificado en los monumentos megalíticos mismos, que las pirámides, los templos, los círculos de piedra, son más que tumbas o lugares de adoración. Son bibliotecas de piedra, almacenes de información codificados en proporciones, en alineamientos astronómicos, en geometría sagrada. Graham Hancock ha propuesto que las pirámides de Giza, con su correlación precisa con el cinturón de Orión y sus proporciones matemáticas extraordinarias, son un mensaje de una civilización perdida. Un mensaje que dice: estuvimos aquí, éramos avanzados, y aquí está lo que sabíamos. Las proporciones de la Gran Pirámide codifican pi, phi, la proporción áurea, la velocidad de la luz, en la constante específica de metros por segundo, la distancia de la Tierra al Sol, el radio de la Tierra. ¿Coincidencia o diseño intencional? Si es diseño intencional, entonces alguien hace miles de años poseía conocimiento matemático y astronómico que no se supone que tuviéramos hasta el período moderno. Y ese alguien dedicó recursos inmensos a preservar ese conocimiento en piedra, en una forma que sobreviviría cualquier catástrofe. Es como si supieran que venía un cataclismo, como si supieran que su civilización iba a ser destruida, y dejaron un mensaje: aquí está lo que sabíamos,
aprendan, recuerden, no cometan nuestros errores. El mismo patrón aparece en sitios megalíticos alrededor del mundo. Göbekli Tepe con sus pilares astronómicamente alineados. Stonehenge con su precisión en marcar los solsticios. Los montículos de Cahokia en América del Norte, alineados con eventos celestiales. Los zigurats de Mesopotamia. Los templos de Angkor Wat. Las pirámides de Teotihuacán. Todos comparten características comunes. Alineamiento astronómico preciso, proporciones geométricas significativas, construcción megalítica que desafía explicación. Es casi como si fueran construidos según un plan maestro, un conocimiento compartido que se extendía a través de continentes y culturas. ¿Cómo? La arqueología convencional no tiene buenas respuestas. Se sugiere desarrollo independiente, que diferentes culturas llegaron independientemente a las mismas soluciones. Pero las similitudes son demasiado específicas, demasiado precisas para ser completamente coincidentes. La alternativa es que había una fuente común de conocimiento, una civilización madre, una Atlántida, si quieres, que poseía conocimiento avanzado y lo difundió al mundo antes de su destrucción, y esta civilización madre muy bien podría haber sido, o al menos incluido, a los gigantes. Pero el conocimiento perdido no es solo tecnológico, es también espiritual. Las tradiciones esotéricas de todo el mundo, el hermetismo egipcio, el tantra hindú, la cábala judía, el gnosticismo cristiano, el sufismo islámico, todas hablan de un conocimiento secreto, una sabiduría primordial, que fue poseída por los ancianos y transmitida a través de líneas de iniciación cuidadosamente guardadas. Esta sabiduría involucra la comprensión de la naturaleza de la consciencia, las dimensiones ocultas de la realidad, las técnicas para expandir la percepción más allá de los límites ordinarios. Es conocimiento de cómo navegar los reinos espirituales, cómo trabajar con energías sutiles, cómo transformar la psique humana. Y según muchas de estas tradiciones, este conocimiento viene de arriba, de los dioses, de los maestros ascendidos, de seres que no eran completamente humanos, seres que algunos interpretarían como gigantes. El mito de los reyes sacerdotes aparece repetidamente. Seres híbridos que gobernaban en el amanecer de la civilización, que servían como intermediarios entre lo divino y lo humano, que enseñaban las artes de la agricultura, la escritura, la astronomía, la medicina, la magia. En Egipto, Tot, el dios de la sabiduría. En Sumeria, Enki, el señor del conocimiento. En Mesoamérica, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En el hinduismo, los rishis, los sabios videntes. Todos estos son descritos como maestros de la humanidad temprana, portadores de civilización. ¿Eran mitos personificados o recuerdos distorsionados de individuos reales, quizás gigantes o híbridos gigante-humano, que poseían conocimiento superior y lo compartieron? Si aceptamos esta posibilidad, entonces la búsqueda del conocimiento perdido no es solo arqueológica, es también espiritual e interior. El conocimiento puede estar codificado no solo en piedras y textos, sino también en prácticas, en meditaciones, en estados alterados de conciencia que permiten acceso a información que trasciende el aprendizaje ordinario. Las tradiciones chamánicas hablan de acceder al tiempo del sueño, a la memoria ancestral, a una dimensión donde el pasado, presente y futuro coexisten. En estos estados, los chamanes afirman poder comunicarse con los ancestros, recibir conocimiento directo de fuentes no ordinarias. ¿Es esto solo imaginación? ¿O hay realmente una dimensión de la realidad donde la información es accesible directamente,
sin mediación de libros o maestros físicos. La física cuántica, con sus implicaciones de no localidad y entrelazamiento, sugiere que el universo puede estar interconectado de formas que apenas comenzamos a comprender. Quizás la consciencia puede aprovechar esta interconectividad. Si es así, entonces el conocimiento de los gigantes, de las civilizaciones antiguas, no está completamente perdido. Está latente, esperando ser redescubierto por aquellos lo suficientemente valientes, lo suficientemente dedicados, lo suficientemente abiertos para buscar en lugares no convencionales. Esto nos lleva a la lección final, y quizás más importante, la de la humildad cósmica. La historia de los gigantes, si es verdadera, nos enseña que no sabemos tanto como creemos, que la historia oficial es incompleta, que hay misterios profundos en nuestro pasado que permanecen sin resolver, y que la actitud científica correcta no es el escepticismo cerrado, sino la apertura curiosa. Debemos ser escépticos, sí. Debemos exigir evidencia, pero también debemos estar dispuestos a considerar evidencia que no encaja en paradigmas existentes. Debemos estar dispuestos a revisar nuestras narrativas cuando nueva información emerge, y debemos admitir los límites de nuestro conocimiento. Los arqueólogos no pueden explicar completamente cómo se construyeron las pirámides, o Stonehenge, o Pumapunku. Las explicaciones oficiales involucran muchos probablemente y posiblemente. No son conocimiento cierto. Son hipótesis plausibles dadas ciertas suposiciones. Pero, ¿qué si esas suposiciones son erróneas? ¿Qué si estamos operando con una comprensión incompleta de las capacidades de las civilizaciones antiguas? ¿Qué si hay factores que no estamos considerando? La humildad requiere admitir: no sabemos con certeza, y a partir de esa admisión, la investigación genuina puede comenzar. El legado de los gigantes, real o mitológico, nos llama a expandir nuestra imaginación, a considerar posibilidades que la ciencia mainstream ha descartado prematuramente, a mantener viva la sensación de asombro y misterio que es el corazón de toda investigación genuina. Porque al final, el conocimiento no es solo sobre hechos y datos, es sobre significado. Es sobre cómo nos relacionamos con el cosmos, con nuestro pasado, con nuestro futuro potencial. La historia de los gigantes, verdadera o no, en los detalles específicos, contiene verdades más profundas sobre ambición, poder, conocimiento, responsabilidad y las consecuencias de olvidar de dónde venimos. Somos los herederos de un pasado misterioso. Llevamos dentro de nosotros, en nuestros genes, en nuestras tradiciones culturales, en nuestro inconsciente colectivo, memorias de tiempos cuando el mundo era diferente, cuando lo imposible era ordinario, cuando gigantes caminaban sobre la tierra. Y quizás, solo quizás, estamos destinados a recordar, a redescubrir, a reclamar el conocimiento perdido y usarlo, esta vez, con la sabiduría que nos faltó antes. Este es el verdadero significado de la revelación. No solo descubrir hechos sobre el pasado, sino recuperar una forma de ver, una forma de ser, una relación con el misterio que la civilización moderna ha perdido en su prisa por explicarlo y controlarlo todo. Los gigantes nos llaman desde la profundidad del tiempo. Nos llaman a recordar, a despertar, a mirar más allá del velo de lo ordinario hacia las posibilidades extraordinarias que yacen enterradas en las capas de la historia. Y cuando hacemos eso, cuando respondemos a ese llamado, algo cambia dentro de nosotros. Nos volvemos más de lo que éramos. Nos conectamos con algo más grande que nuestra existencia individual. Nos convertimos, en cierto sentido, en gigantes nosotros mismos.
no en estatura física, sino en visión, en alcance, en la capacidad de ver más allá de lo inmediato hacia la vastedad del tiempo y el espacio. Nos elevamos sobre las limitaciones del pensamiento convencional, y desde esa altura podemos ver el paisaje completo de la historia humana en toda su complejidad, su tragedia y su potencial. Este es el regalo de los gigantes. No solo su conocimiento técnico o sus construcciones monumentales, sino la invitación a pensar en grande, a soñar en grande, a alcanzar más allá de lo que parece posible. Porque si pudieron existir, si una civilización de seres colosales pudo surgir y dejar su marca indeleble en el planeta, entonces, ¿qué más es posible? ¿Qué otros milagros esperan ser manifestados por aquellos lo suficientemente audaces para intentarlos? El amanecer de los gigantes fue hace mucho tiempo. Su crepúsculo vino en catástrofe, pero su legado permanece, no solo en piedra sino en potencial, el potencial de la humanidad para elevarse, para recordar, para reclamar su lugar como constructores de lo imposible. Este es el mensaje que las pirámides susurran, que los megalitos proclaman, que los mitos preservan a través de los milenios. Ustedes son más de lo que creen. Su historia es más rica de lo que les han enseñado. Su potencial es más vasto de lo que imaginan. Recuerden, despierten, construyan. Construyan no solo con piedra, sino con visión. No solo con manos, sino con imaginación. No solo para hoy, sino para la eternidad. Sean dignos de los gigantes. No repitan sus errores. Aprendan sus lecciones y alcancen alturas que incluso ellos no pudieron imaginar. Este es el llamado. Esta es la revelación. Esta es la promesa del pasado olvidado. Las ciudades perdidas de los gigantes esperan ser redescubiertas, no solo en el desierto o la selva, sino en las profundidades de nuestra propia conciencia, porque somos al final los herederos de su grandeza y los custodios de su memoria. Y con esa memoria viene responsabilidad, la responsabilidad de hacer mejor, de ser más sabios, de usar el poder que heredamos, tecnológico, intelectual, espiritual, no para destrucción sino para creación, no para dominación sino para elevación, no para olvido, sino para recuerdo eterno. Este es el verdadero legado de los gigantes, y está esperando que lo reclamemos, y así llegamos al final de nuestro viaje a través del tiempo, a través del misterio, a través de las brumas de la historia olvidada. Hemos caminado entre los gigantes, hemos testimoniado su ascenso y su caída, hemos explorado las ruinas de su civilización y los ecos de su presencia que resuenan todavía en el mundo moderno. Pero como todo verdadero viaje, este no termina realmente con una conclusión, termina con una apertura, con nuevas preguntas, con una invitación a continuar la búsqueda más allá de estas palabras, más allá de este momento. Porque la pregunta que comenzó nuestra exploración, ¿pudieron los humanos coexistir con gigantes?, nos ha llevado a preguntas mucho más profundas, preguntas sobre la naturaleza de la realidad, sobre los límites del conocimiento humano, sobre las posibilidades latentes en la evolución de la conciencia, preguntas sobre quiénes somos realmente, de dónde venimos genuinamente y hacia dónde podríamos estar dirigiéndonos. La evidencia que hemos examinado, los textos antiguos consistentes a través de culturas, las estructuras megalíticas que desafían explicación, los reportes de esqueletos gigantes, las tradiciones orales preservadas durante milenios, no proporciona prueba definitiva, pero sugiere fuertemente que nuestra comprensión convencional de la prehistoria es incompleta, que hay capítulos faltantes en el libro de la humanidad,
que el pasado es más extraño, más rico, más fascinante de lo que la historia oficial admite. Y quizás eso es suficiente. Quizás no necesitamos prueba absoluta. Quizás lo que necesitamos es mantener viva la sensación de posibilidad, de misterio, de asombro ante la vastedad del tiempo y la profundidad de secretos que la Tierra todavía guarda. Los gigantes, existieran o no en la forma física que imaginamos, son reales como símbolo, son reales como arquetipo, representan algo profundo en la psique humana, el anhelo de conectar con algo más grande que nosotros mismos, el reconocimiento de que hubo épocas cuando lo extraordinario era ordinario, la esperanza de que podemos recuperar grandezas perdidas. Cada cultura los recuerda porque cada cultura necesita recordarlos. Necesitamos saber que lo imposible es posible. Necesitamos ejemplos de aquellos que construyeron para la eternidad, que pensaron en escalas que trascienden vidas individuales, que dejaron legados que sobrevivieron catástrofes y milenios. En una época como la nuestra, cuando el pensamiento de corto plazo domina, cuando la gratificación inmediata es valorada sobre la sostenibilidad a largo plazo, cuando construimos con materiales que se desmoronarán en décadas, la memoria de los gigantes es más relevante que nunca. Nos llaman a elevar nuestra mirada, a expandir nuestra visión temporal, a construir no para cuartos trimestrales o ciclos electorales, sino para generaciones, para siglos, para eones. Nos llaman a recordar que el conocimiento sin sabiduría es peligroso, que el poder sin responsabilidad conduce a catástrofe, que la ambición sin humildad termina en caída. Estas son lecciones que cada generación debe aprender de nuevo, y la historia de los gigantes, transmitida a través de milenios en 1000 formas diferentes, es el intento de la humanidad de preservar estas lecciones, de asegurarse de que no las olvidemos completamente, sin importar cuánto tiempo pase. Pero hay también un mensaje de esperanza en esta historia, porque si los gigantes cayeron, si su civilización fue destruida, si incluso seres de poder y conocimiento tan tremendo pudieron ser derrotados por catástrofe, entonces nada es permanente, nada está fijado, el futuro no está determinado. Nosotros, pequeños humanos que somos, tenemos el poder de dar forma a nuestro destino. No estamos condenados a repetir los errores del pasado. Podemos aprender, podemos crecer, podemos evolucionar. Los gigantes no pudieron. Su biología, su psicología, su estructura social, algo en su naturaleza fundamental, los hacía inadaptables al mundo cambiante, y así perecieron o se retiraron a los márgenes de la existencia. Pero los humanos somos diferentes. Somos pequeños, sí, individualmente débiles, pero somos adaptables, somos ingeniosos, somos resilientes y, sobre todo, somos capaces de cambiar, de transformarnos, de convertirnos en algo nuevo mientras mantenemos la continuidad con lo que fuimos. Esta es nuestra ventaja evolutiva, y es por eso que heredamos la Tierra. No porque éramos más fuertes o más sabios que los gigantes, sino porque éramos más flexibles, más cooperativos, más capaces de sobrevivir cuando las condiciones cambiaron dramáticamente. Pero con esa herencia viene responsabilidad, la responsabilidad de honrar lo que vino antes, de aprender de sus éxitos y sus fracasos, de preservar el conocimiento que sobrevivió, de buscar la sabiduría que se perdió y de construir un futuro digno del pasado extraordinario que nos precedió. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo aplicamos las lecciones de los gigantes a nuestras vidas en el siglo XXI? Primero, mantengamos la curiosidad viva. Sigamos preguntando, sigamos explorando,
Sigamos desafiando narrativas oficiales cuando no explican completamente la evidencia. La ciencia avanza no por aceptar dogmas, sino por cuestionar constantemente, por buscar explicaciones mejores, más completas. Segundo, honremos el misterio. No todo necesita ser explicado inmediatamente. No todo debe ser reducido a lo mundano. Hay valor en mantener un sentido de asombro, en permitir que existan espacios de no saber donde la imaginación puede florecer. Tercero, pensemos en grande. Construyamos para la eternidad. Creemos legados que trasciendan nuestras vidas breves, ya sea en arquitectura física, en ideas, en instituciones, en arte. Hagamos cosas diseñadas para durar, para inspirar a generaciones futuras. Cuarto, busquemos sabiduría junto con conocimiento. El poder tecnológico sin madurez espiritual es peligroso. Necesitamos equilibrar nuestro desarrollo externo con crecimiento interior correspondiente. Quinto, aprendamos a coexistir con lo otro, ya sea otras culturas, otras especies o eventualmente otras formas de inteligencia como la IA. Debemos encontrar formas de compartir este planeta y este cosmos sin recurrir al conflicto destructivo que aparentemente destruyó a los gigantes. Y finalmente, recordemos que somos parte de una historia mucho más larga y extraña de lo que imaginamos. Recordemos que venimos de un pasado extraordinario y nos dirigimos hacia un futuro de posibilidades ilimitadas. Recordemos que llevamos dentro de nosotros el legado de todo lo que vino antes y la responsabilidad de todo lo que vendrá después. Las ciudades perdidas de los gigantes quizás nunca sean completamente excavadas. Los últimos de su especie quizás nunca sean encontrados. El conocimiento que poseían quizás esté perdido para siempre, o quizás no. Quizás en algún lugar, en algún valle remoto, yace una biblioteca enterrada esperando ser descubierta. Quizás en alguna cueva profunda, sellos antiguos protegen cámaras que no han sido abiertas en milenios. Quizás en algún océano, bajo millas de sedimento, las ruinas de una gran civilización esperan que la tecnología finalmente sea lo suficientemente avanzada para alcanzarlas. El universo es vasto, la Tierra es antigua, y nuestro conocimiento, a pesar de toda nuestra arrogancia, es limitado. Hay espacio para misterios, hay espacio para maravillas, hay espacio para gigantes. Entonces mantengamos los ojos abiertos, mantengamos las mentes abiertas, mantengamos los corazones abiertos al asombro y la posibilidad, porque en el momento en que decidimos que lo sabemos todo, que no hay misterios dejados, que el pasado está completamente comprendido y el futuro completamente predecible, en ese momento dejamos de crecer, dejamos de evolucionar. Nos convertimos en fósiles vivientes, tan condenados como los gigantes que nos precedieron. Pero si mantenemos viva la curiosidad, si seguimos buscando, si permanecemos abiertos a lo imposible, entonces no hay límite para dónde podemos ir, qué podemos descubrir, en qué nos podemos convertir. Los gigantes caminaron sobre esta tierra, de eso no hay duda, al menos en la memoria, en el mito, en el anhelo humano por conectar con algo más grande, y su recuerdo, preservado en piedra y historia, sigue llamándonos hacia adelante, hacia la grandeza, hacia el misterio, hacia las estrellas. El susurro de los titanes continúa en el viento. ¿Lo escuchas? Está diciéndote que eres parte de una historia más grande de lo que jamás enseñaron en la escuela. Está recordándote que el universo es más extraño y maravilloso de lo que puedes imaginar. Está invitándote a unirte a la búsqueda, a convertirte en explorador de lo desconocido, a ser guardián de la memoria,
a construir puentes entre el pasado olvidado y el futuro no nacido. Este es tu legado, esta es tu vocación, este es el eco eterno de los gigantes, resonando a través de ti. ¿Cómo responderás? La pregunta queda abierta, como debe ser, porque las mejores historias no terminan realmente. Simplemente se transforman, se transmiten, se convierten en parte de la persona que las escucha. Y ahora, tú llevas esta historia, la historia de los gigantes, la historia de lo que fuimos y lo que podríamos ser de nuevo. Llévala con honor, compártela con sabiduría y permite que transforme tu comprensión del mundo y tu lugar en él. Porque al final, eso es lo que hacen las grandes historias. No solo entretienen, no solo informan, transforman, despiertan, elevan, y en esa elevación nos convertimos, aunque sea por un momento, en gigantes nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las brumas del tiempo. Que las preguntas que hemos explorado sigan vibrando en tu mente. Que los misterios que hemos tocado despierten tu curiosidad. Y que el legado de los gigantes inspire tu grandeza. El pasado no está muerto, solo está dormido, y está esperando que lo recuerdes, hasta que nos encontremos de nuevo en el umbral de lo extraordinario. Que camine contigo la sabiduría de los antiguos.